El codiseño lo que plantea es atender el carácter regional, local y contextual, situacional de los procesos de enseñanza-aprendizaje en donde se ubican niños, niñas y adolescentes, pero también profesoras y profesores. Es decir, no es lo mismo trabajar un determinado contenido en la sierra que en el desierto, que en el trabajo territorial cultural más complejo, de acuerdo a las costumbres y actividades que se llevan en ese lugar. En ese sentido, el codiseño contempla entonces que el colectivo docente de cada escuela delibere, construya, plantee, reflexione sobre los contenidos y las metodologías que serán necesarias para realizar lo que nosotros denominamos los programas analíticos. Lo que ustedes recibirán son los programas sintéticos, pero esos programas sintéticos solamente son una pauta para ir trabajando los contenidos y los procesos de aprendizaje a lo largo del grado y la fase. Pero ustedes serán los responsables de hacer los programas analíticos que les permitirán territorializar, especificar, contextualizar, hacerse cargo de la realidad en la que ustedes están viviendo para desarrollar el programa que a ustedes más convenga. Fomentar la participación activa de niños y niñas y adolescentes es fundamental. La construcción, el codiseño, no es solamente la participación de los docentes, es también preguntarles a los estudiantes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, qué tipo de dinámicas son las que les interesan, qué tipo de temas son los que les producen mayor interés, pero también que les producen mayores posibilidades de saber. En este sentido, los estudiantes, las niñas y los niños son fundamentales para el trabajo de codiseño. El codiseño del programa escolar establece las actividades a realizar, los materiales que ustedes seleccionen para ese trabajo, algunas maneras de evaluación formativa y las formas de integración de los diferentes campos, sin descuidar un elemento que es central, los ejes. No todos los ejes tienen que aparecer a lo largo de todo el trabajo de un proyecto, pero sí que siempre tiene que aparecer alguno de los ejes, porque los ejes, insisto, son lo que dan sustantividad a las capacidades humanas. Muy buenas tardes a todas las personas que hoy, como todos los jueves, se han tomado su tiempo para acompañarnos. Hoy especialmente vamos a presentar un tema muy interesante, como lo dice la lámina, el codiseño, principio rector de la nueva escuela mexicana. Para lograr este propósito, tenemos el gusto de invitar al doctor Alejandro Velázquez Elizalde. Yo voy a ser la moderadora durante este webinar. Yo me he dedicado durante muchos años a hacer el desarrollo de libros de texto. Ahora me ha invitado Red Magisterial y estoy muy contenta para participar por primera vez en esta serie de webinars, ya es la 4ª temporada, y entonces, bueno, pues darles la bienvenida a todos y agradecerles mucho su presencia. En Edilar hay una serie de proyectos educativos que la empresa Edilar ha ido sumando con el propósito de lograr apoyar a todos los docentes en su labor diaria en el aula. Quisiera entonces, para empezar a hablar de la charla, contarles un poco de la semblanza del doctor Alejandro Velázquez Elizalde. Él es doctor en ciencias con especialidad de investigaciones educativas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, conocido como el CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro también en lingüística hispánica y licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Para nuestra sorpresa, y seguramente la de ustedes también, ha colaborado desde el 2006 en diversos procesos dentro de la Secretaría de Educación Pública.
entre ellos como autor de los programas de estudio de lengua extranjera, como coordinador de la asignatura de lengua materna español en secundaria para la estrategia Aprende en Casa, que se llevó a cabo durante el 2020 y 2021, y también como especialista revisor en el libro vigente de lengua materna español para cuarto de primaria, entre otros muchos proyectos. Ha sido docente en licenciatura y maestría tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Ha participado también, hasta la fecha, como ponente en más de una veintena de congresos académicos, no solo en México, sino también en instituciones de Francia, España, Suiza y Uruguay. Con muchísimo gusto le doy la bienvenida a Alejandro. Qué placer tenerte aquí y aprender de toda la experiencia que has reunido en tantísimos años, aunque estás muy joven, más que yo. Y bueno, pues demos paso a la presentación, a tu charla. Yo no quiero ahondar más porque tú eres el súper especialista. Entonces, te dejamos nada más con una primera pregunta para iniciar. Es una forma de jalar la atención de todos y espero que les sea interesante. ¿Cómo podemos atender la diversidad de un país tan amplio como México con un plan de estudio único? ¿Tú nos puedes explicar un poco acerca de esto? Muchísimas gracias. Y yo sé que es mucho más largo que eso. Aquí te dejamos, Alejandro. Bienvenido. Roxana, muchísimas gracias por la presentación, por las palabras. Muy buenas tardes a todos los profesores que nos acompañan en esta tarde aquí en este webinar. Les agradecemos o les agradezco en lo personal la asistencia a esta, pues, compartir algunas ideas, desde luego, porque este tema, como bien lo acabas de señalar, es sumamente amplio. Es una de las preguntas que ahorita está en el foco de atención de todos. Entonces, bueno, pues efectivamente, comenzaremos con una breve definición de codiseño, porque creo que es urgente definir qué es el codiseño, tener claridad de eso. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cuáles son las razones del codiseño. Hay que dimensionar cuál es este problema, discutir un poco sobre los orígenes, siempre nos llevan a una reflexión interesante de dónde viene este concepto del codiseño. No es algo nuevo en algún nivel. Sí es nuevo para el sistema educativo nacional, para México, pero no es algo que esté inserto en la discusión educativa tan recientemente. Vamos a ver algunos de los orígenes de esta noción. Y después, bueno, pues por supuesto entrar, creo que a lo que les interesa a quienes nos están siguiendo, que es un poco discutir cómo entra este codiseño en la práctica docente. Y bueno, desde luego, pues poder hacer algunas consideraciones finales que nos permitan, bueno, pues al menos pisar, poner una, como se dice ahí popularmente, ¿no? Poner una patita en este tema tan amplio, que es todo un mar inmenso, bueno, pues podamos tener alguna realimentación también por parte de quienes nos siguen en esta tarde y bueno, pues desde luego atender algunas de las dudas. Sabemos que una hora siempre es breve, pero bueno, es una manera desde luego para que todos podamos introducirnos al tema, discutir, comenzar, seguir discutiendo, que es finalmente de lo que se trata esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Hemos en esta, como bien lo dijiste, en esta cuarta temporada en la cual tengo el placer de participar con ustedes en esta ocasión. Bueno, pues poder justamente seguir con esta secuencia de temas que comenzamos la semana pasada con un webinar sobre algunos antecedentes, sobre las bases filosóficas y pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Y en esta ocasión, bueno, pues desde luego conectarnos con esta pregunta, insisto, central del codiseño. ¿Qué es lo que plantea el codiseño? Bueno, el codiseño es finalmente uno de los planos. ¿Por qué planos? Bueno, pues porque estamos diseñando este programa como una cebolla. Son distintas capas de esta cebolla. Son tres planos, el de la contextualización, el del codiseño y el didáctico. Entonces, este plano del codiseño es el segundo, digámoslo así, en esta cebolla que tendríamos que imaginar un poco. Aquí me faltó tal vez una imagen de una cebolla para que pudiéramos visualizarlo de mejor manera. Del programa analítico, eso es importante, es decir, el codiseño es un paso que nos permite entroncar o conectar entre el programa sintético y el programa analítico. Entonces, es importante saber dónde estamos parados con el codiseño. Estamos del lado del programa analítico
y dice que refiere a la posible incorporación. Y esto es importante, esta noción de incorporación no se trata de quitar. ¿Y por qué no se trata de quitar? Bueno, pues porque quienes nos han seguido en esta cuarta temporada ya habrán visto seguramente que una discusión que también está ahorita muy de moda en los medios tiene que ver con, pero ¿qué pasa si alguien quita contenidos y demás? Bueno, vamos a llegar un poquito a ese tema. Es una pregunta que, insisto, también está en los medios de comunicación en este momento. Pero se trata de incorporar, esa es la palabra clave, incorporar, es una cuestión aditiva, este codiseño. Contenidos que no estén contemplados en los programas sintéticos. Lo vamos a ver esquematizado en un segundo más. Y por tanto sea necesario este tratamiento, este abordaje de esos contenidos, ¿no? A partir de una lectura de la realidad, que es el famoso plano de la contextualización. En esta cebolla, insisto, imaginaria, es la primera capa es la contextualización, ¿no? La lectura de la realidad. ¿Qué está pasando en mi contexto? Y de ahí, bueno, pues desde luego llegar a este codiseño, que es la segunda capa. Lo tiene este diagrama que ustedes están viendo en la pantalla, quienes nos están siguiendo. Este diagrama está en la página 138 del acuerdo 140822, es este acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Recuerden que no tenemos todavía programas publicados en el DOF, eso es importante recalcarlo, pero ya tenemos el plan de estudio. El plan de estudio es lo que estamos aquí viendo, esta página, este diagrama que viene aquí. Es importante que consideremos que este artículo que está ahí citado, el artículo 113, tiene que ver con las atribuciones exclusivas de la Autoridad Educativa Federal. Entonces, por eso dice que la Autoridad Educativa Federal es la que determina los planes y los programas. Esos se concretan en estos programas de estudio, son contenidos nacionales, el programa sintético. Y después viene este punto intermedio que se realiza en la comunidad, que tiene que ver con la apropiación, la articulación, es decir, con el plano de la contextualización. Vamos ahorita a saber dónde está ese plano de la contextualización. Si quieren ahondar un poco más en él, vale la pena que insisto, ¿no? Esta es una plática en algún sentido simplemente para recapitular algunos puntos, desde luego para extender otros. Y de ahí vamos a llegar a un segundo momento, que es este codiseño, ¿no? Del cual vamos a llegar al tercer punto, que es el programa analítico y la planeación didáctica, que en el libro para el docente, que ustedes han tenido oportunidad, varios de los profesores seguramente ya en la participación en el CT, en el Consejo Técnico Escolar, tuvieron la oportunidad de ver este avance del libro para el docente, que es el avance, el diseño creativo, ¿no? Entonces, esa planeación didáctica responde a este último plano, al plano didáctico. Este es cómo está o dónde está el codiseño, viéndolo, insisto, este trayecto que tenemos que hacer. No estoy diciendo nada nuevo que no esté en lo que ya se ha discutido, al menos hasta aquí no hay nada nuevo, pero sí para, desde luego, poder comenzar una discusión más profunda. ¿Quiénes participan en el codiseño y cómo se integran en él? Bueno, eso tiene que ver con, es el colectivo docente, porque desde luego es una atribución del profesor, es algo que tiene que hacer el profesor, pero donde están involucrados varios elementos. ¿Cuáles elementos? Bueno, por un lado, las necesidades de las niñas, los niños y los adolescentes, que es tal vez el punto más complicado porque es el que va cambiando de manera más frecuente. Un segundo elemento a discutir son los retos docentes. ¿Qué me falta de formarme? ¿Qué necesito saber? ¿Cuáles son mis propias fortalezas? Porque esos retos también tienen que ver con las fortalezas propias. ¿Cómo las pongo y qué tengo que cambiar de lo que he hecho? ¿A qué le doy continuidad? Es un tramo que tiene que ver justamente con hacer este ejercicio de introspección y saber con eso justamente qué es lo que podemos hacer. Y desde luego, y como tercer punto, bueno, las condiciones sociales inmediatas, lo que está en mi entorno local, inmediatas, es decir, aquellas situaciones que están en el mundo más amplio, en una noción global, que desde luego me impactan. Me impacta a mí el cambio climático, o sea, somos sujetos al cambio climático. Me impacta
a mí como sujeto me tendría que impactar, es una discusión que es válida y básica y necesaria en este momento, cómo se están nuevamente surgiendo ciertas nociones de autoritarismo, ¿no? De represión, de censura, ¿no? Es algo que está en el ambiente, no solamente atañe a los mexicanos, es una pregunta que está atañendo a todo el colectivo global. Entonces, esas condiciones mediatas, claro que me inciden, pero claro que también me inciden las situaciones propias, las situaciones de violencias, plural, ¿no? Las situaciones que tienen que ver con la atención a las cuestiones de género, las cuestiones que tienen que ver con las inequidades históricas. Eso es lo inmediato. Es un balance entre lo inmediato y lo mediato. Esto me lleva a algo importante. No hay un formato. Eso es importante tenerlo. Si ustedes leen con atención este material, este avance para el docente, se darán cuenta que no hay un formato. Y mucha de la discusión también ha sido, bueno, ¿dónde? ¿En qué formato? ¿Cómo hago ese registro? Es importante hacerlo. No hay un formato. Algunas, sí sé desde luego que algunas supervisiones están generando sus propios formatos. Lo que es cierto es que no hay uno único. También habrá que ser conscientes de esta discusión de qué tan importante es un formato único, un formato rígido. Esa es otra discusión que tendríamos que discutir en torno de la autonomía docente, porque está puesto en el plan de estudio y sin embargo, como de costumbre, puede haber estos desfases, estas rupturas entre lo que dice el discurso oficial y lo que pasa en la situación real. Eso seguramente que todos los profesores que me están escuchando lo habrán vivido de alguna manera u otra. Pero sí es importante esta noción de un registro. Este registro, lo que sí yo diría en esta consideración es que el registro es mucho más móvil, mucho más cambiante para las cuestiones de las necesidades de niñas y adolescentes, porque estas, claro, van cambiando incluso de un mes a otro, de un día a otro, ¿no? Esa es una cuestión muy móvil. En cambio, las condiciones sociales, bueno, pues desde luego sabemos que es mucho más difícil que cambien, que haya transformaciones muy drásticas. Digo, acabamos de vivir una, ¿no? La situación de pandemia, de pronto en pocos días nos mandó a todos a una situación de casa, una situación que nunca habíamos enfrentado, al menos muy seguramente la mayor parte de nosotros no habíamos enfrentado de esa manera. Entonces, eso desde luego nos pone en la discusión de cuáles son los elementos que tendríamos que considerar en este codiseño. Hay una primera consideración, es que estos conceptos que ustedes están viendo en esta diapositiva no están desde luego puestos en el plan de estudio de esa manera, pero los podemos inferir. Son generalidades que además también se conectan con las fuentes, con los orígenes de esta noción de codiseño en el sentido escolar. Entonces, insisto, no quiero que se malinterprete, que esto lo van a encontrar ustedes en alguna página del acuerdo 140822 o en alguno de los documentos curriculares, pero son tal vez palabras clave que nos ayudan a recordar las implicaciones de esta noción de codiseño, ¿no? Una horizontalidad en el diálogo, es decir, democratizar lo que estamos aportando, una creatividad conjunta, no estamos solos para resolver los problemas y eso es importante. Es un cambio completo que tenemos que hacer también en nuestra forma de actuar. Es un proceso recíproco de colaboración, ¿no? Es algo que algunos autores han denominado partenariado, ¿no? Del inglés partner, el compañero, el colega. Alguien con el que podemos justamente entrar en esta relación recíproca y eso implica que los alumnos se vuelven estos partners, para usar el anglicismo, estos colegas, estos compañeros del docente. Eso obviamente también está conectado con la horizontalidad y eso también implica una palabra clave que nos lleva a una discusión profunda, es bajar el control. Compartir el control. Nos baja el control a nosotros, pero es compartirlo. Es efectivamente hacer esta noción de somos colegas, somos iguales. Y eso, alguien me podrá preguntar desde luego, bueno, ¿cómo van a ser iguales los chicos a mí? Lo vamos a poder discutir en un segundo más. Hay una flexibilidad para el tratamiento de problemas que son complejos. No tenemos todas las respuestas. Somos limitados.
Eso también hay que ir cobrando conciencia de estas limitaciones, porque se nos exige a todos los docentes muchísimo. Es una manera, este codiseño es una manera de flexibilizar esas exigencias. Y por otro lado, también es un proceso continuo. Se analiza, se prueba, se implementa. Estamos en una cuestión espiral que va avanzando de manera gradual, y esta noción espiral nos implica justamente ir haciendo estos ajustes. No es algo unívoco, no es algo que sea permanente. Y eso, desde luego, también tiene una implicación en, entonces, ¿voy a tener que estar haciendo formatos toda la vida? Una consideración es, no se pueden estar haciendo formatos toda la vida. Más bien tenemos que cambiar de fondo nuestras relaciones en qué pretendemos hacer. Y eso atiende desde luego la relación entre los docentes y la supervisión, por ejemplo, entre los docentes y la dirección de las escuelas. ¿Qué estamos pidiendo para los directores que están siguiendo este webinar? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos solicitando? Es una pregunta que tendríamos que formularnos, insisto, en este ejercicio que está planteado en el acuerdo 140822 y en el libro para el docente, es cómo estamos valorándonos como magisterio. Y eso nos lleva, desde luego, a entender algunas razones del codiseño y una discusión sobre los orígenes. Pero, pues creo que vale la pena hacer una pequeña pausa para que también Roxana nos pueda hacer algún comentario al respecto de esta participación. Gracias, Alejandro. Sí, fíjate que la maestra Rocío Martínez Chávez nos ha hecho un comentario y dice: es necesario considerar las necesidades de los niños, esto es básico y fundamental para tener un acercamiento al aprendizaje basado en proyectos, contemplando la realidad que vive el alumno. O sea, él es un actor importantísimo, como lo dijiste hace rato. ¿Podrías ampliar un poco sobre este comentario de la maestra, por favor? Voy a ampliar, y esa parte es crucial también, es primordial. Vamos a seguir en esta discusión y vamos a llegar a un punto interesante. Tenemos que reformular nuestra visión sobre los chicos, no porque no lo hayamos hecho. Desde luego yo sé que siempre estos discursos de pronto universales, algún profesor me puede decir también con toda la razón del mundo: oye, es que eso ya lo hago yo en mi escuela. Y qué bueno que ya lo hago en su escuela, desde luego, ese es el punto. Pero sabemos también que no todos han logrado transitar hacia esos puntos. Eso también es una de las grandes situaciones que nos atañen como especialistas, como personas, incluso como ciudadanía interesada en la educación, es involucrarnos en esta labor. Es conocer, es informarnos. Esta información es una manera de educarnos en el mejor sentido de la palabra, es poder compartir, es poder discutir, insisto, es participar, porque también la educación, lo sabemos también quienes hemos estado del lado de ser papás, quienes hemos estado del lado de ser profesores, sabemos que hay lugares en los que la escuela se concibe como una guardería, por ejemplo, ¿no? Hay lugares donde efectivamente la escuela es el único refugio a la luz de todas las situaciones sociales que están ocurriendo. Es decir, tenemos tanta variedad, y eso tiene que ver justamente con esta cuestión que quiero plantear nuevamente aquí. Pareciera algo obvio y a veces no terminamos de dimensionar cuál es la escala, justamente, cuál es la escala del país que nos obliga a tener esta noción de un codiseño, ¿no? Uh-huh. Algunas cuestiones estadísticas, si viéramos todo este universo solamente de educación básica, no todo el universo de estudiantes del país, que incluiría desde luego los estudiantes de educación media superior y de educación superior, sino solamente considerando los 24 millones aproximadamente de chicas y chicos que están en la educación básica. Si fueran un país independiente, serían el país número 56 del mundo por población. Superarían en población solamente estos chicos de educación básica, superan toda la población de Chile, o toda la población de los Países Bajos, o toda la población de Rumania, ¿no?
incluso nuevamente para dimensionar, si sumamos la población total de Finlandia, de Suiza y de Israel, desde los bebés hasta las personas de los adultos mayores de esos países, no suman 24 millones de personas. Y eso también nos lleva a reconocer nuevamente esta cuestión cultural. Somos uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística. Hay distintos datos al respecto. Yo estoy tomando el dato del INALI. Hay otras agencias, otros organismos internacionales que, bueno, dan cifras distintas. Pero siempre estamos arriba de 250, 260 lenguas, en este sentido de también con todo lo que implica la definición de lengua. Hay una otra discusión que eso sería para otra ocasión, desde luego. Y eso también, no olvidar la cuestión territorial, la cuestión del área, la superficie que ocupa el país, ¿no? O sea, vamos a poner simplemente para dimensionar qué tan grande es nuestro país. Vámonos por tierra, desde Tijuana hasta Cancún, son 4.400 kilómetros. Eso es más que la distancia que existe entre Madrid y Moscú, por tierra. Si unimos estos dos puntos en el mapa, es mucho más grande de Tijuana a Cancún con de Madrid a Moscú. Y el área de México, que son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, bueno, pues es prácticamente la de Francia, la del Reino Unido, la de Alemania, Italia, España y Portugal, juntos. Es decir, no solamente es un problema de, por ejemplo, para la distribución, que no solamente se ve en las cuestiones educativas, es un problema también de comunicación, que es lo que ahorita estamos justamente discutiendo en el fondo. O sea, efectivamente, para cuando la información que sale de aquí del centro, que sale de esta discusión, por ejemplo, que sale de las instituciones, no solamente de la SEP, ¿no? Lo podríamos extender a cualquier otra dependencia gubernamental, a cualquier otra institución, pero simplemente centrándonos en lo que estamos discutiendo, es la cuestión del plan de estudio. Bueno, pues obviamente para cuando recorre la información estos 4.400 kilómetros, que obviamente no la recorre sola, sino que la recorre a través de las personas que van compartiendo esto, bueno, pues es obvio y es evidente que puede haber bastantes distorsiones entre lo que se entiende y lo que se quiere o lo que se pretende implementar o lo que se quiso decir. Pues bueno, yo darte las gracias nada más. Está muy claro lo que has dicho, porque además esto que estás comentando responde a esa primera pregunta de la cual partimos, ¿no? Y es muy interesante lo que dices y esta comparativa de cifras y datos que es muy, muy relevante. Gracias, Alejandro. Gracias, Roxana. También esto nos lleva, pues, o sea, cuando dimensionamos este problema del codiseño, porque también lo podemos leer como un problema, no solamente como una virtud, sino también como problema, alguien puede preguntar también con justa razón, bueno, ¿cómo es que llegamos apenas ahora, en 2022, a la inquietud del codiseño? Bueno, hay que entender desde luego cuáles son las inquietudes que a lo largo de la historia, y estoy poniendo como un límite temporal, 1921, cuando se establece la Secretaría de Educación Pública. Bueno, es una discusión que en el fondo, pues ha pasado por la discusión educativa a nivel nacional ha pasado por distintas etapas. O sea, en un primer momento el problema es cómo se organiza la educación, cómo se incorpora la secundaria, por ejemplo, que es de 1925. Pasan 30 años aproximadamente, casi 30, 40 años, y la segunda pregunta grande que hay que resolver como país, dimensionando lo que acabo de mencionar al respecto de la magnitud del país, es cómo le damos acceso a todos a la educación, ¿no? Es un proceso de 30 años, ¿no? El plan de 11 años, estas cuestiones que hemos leído en los libros de historia. Y después otros 30 años que nos ha llevado, a partir del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, en el 92, bueno, estas preguntas que tienen que ver con la eficiencia. O sea, ya logramos, con todos los asegúnes, decir que el 98% de las personas, es decir, de los niñas y niños que entran a primaria, terminan la educación básica. Pero ¿cómo la están terminando? ¿No? Cuando tenemos estos resultados que nos los han dado una y otra vez, las distintas evaluaciones, los distintos procesos, que nos dicen, bueno, los chicos salen de secundaria y no comprenden lo que leen. Los chicos tienen dificultades para resolver problemas aritméticos básicos. Bueno, esa es una pregunta que hemos tratado de resolvernos en estos últimos 30 años, ¿no? Insisto, cuando vemos todo el país, nos explicamos por qué tardamos son procesos de 30 años, ¿no?
porque tampoco es algo instantáneo. Y eso, entonces, nos lleva desde luego a esta cuestión del codiseño. Es decir, ahora pasamos o transitamos hacia una cuestión ya no solamente centrada en lo cuantitativo, que es esta cuestión de eficiencia, es algo que se puede cuantificar, que se puede medir. Ahora estamos también problematizando la cuestión de lo cualitativo. Y es aquí donde entra el codiseño, ¿no? En 2022, después de estas preguntas, bueno, es que reconocemos el codiseño. Lo reconocemos porque siempre ha existido. Eso lo sabemos perfectamente, ¿no? El codiseño es justamente como dice este meme que probablemente ustedes hayan visto, que entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, pues hay 9 maneras de no entenderse. Entonces, efectivamente, este codiseño es eso, ¿no? Siempre ha existido, pero ¿cómo lo estamos interpretando? ¿Qué ha pasado en la escuela de forma real? Pues es justamente tratar de reconciliar un programa único con la práctica, el precepto, esta cuestión direccional unívoca, con lo que sucede en el aula. Entonces, hoy reconocemos, insisto, después de todo este camino que acabo de explicar y de exponer, pues hoy lo reconocemos de manera oficial en el plan de estudio y lo asumimos incluso como un principio rector de la propuesta curricular. Es importante, es interesante, desde luego, hacer esta distinción. Roxana. Muy interesante que comenta la maestra Norma Sánchez Flores. Dice, y bueno, yo digo con razón, es muy personal, que es muy difícil trabajar con directivos que piensan que justamente trabajar en torno al aprendizaje del estudiante implica que se les permita no trabajar y pasarlo sin esfuerzo, cuando en verdad se trata de adaptarse a sus necesidades. Y yo sumaría, gracias maestra Norma, es muy interesante lo que dice y una vivencia fuerte y que tenemos que cambiar en nuestra práctica y en nuestras relaciones, sumaría esto que comenta la maestra, el tema de la escucha, la importancia de que los alumnos escuchen, pero también la importancia de que todos nos escuchemos, todos los actores que participan en codiseño. ¿Podrías comentar con tu experiencia que has tenido también como maestro un poco acerca de esto, por favor? Maestra Norma, a las maestras que nos hacen, el favor de hacernos estos comentarios, muchísimas gracias también. Efectivamente son estos golpes de realidad que ustedes que están en el aula todos los días los viven y además los tienen que ir, pues no solamente esquivando, algunos los tienen que ir contestando, que es lo peor. Y tal vez es una mala imagen la de un golpe, porque nos remite justamente a lo que no queremos, ¿no? Efectivamente, esta cuestión de la escucha va conectada con algo que discutíamos justamente. Desde luego ustedes saben que para llegar a este momento, pues hay toda una discusión previa, que yo agradezco también profundamente a los colegas de aquí de Red Magisterial, que, bueno, pues tuvimos la oportunidad de comentar antes de comenzar con esta intervención, y decían algo que me parece crucial. O sea, aprender a dialogar, pues, decía alguno de los colegas, pues tendríamos que incluso algunos que volver a nacer, ¿no? Porque no estamos tan acostumbrados a dialogar. Y yo tal vez coincido con esa afirmación, por muy dura que suene. Efectivamente, aprender a dialogar implica, lo señalaba muy bien la maestra Norma en su intervención, esta cuestión de la escucha. No tenemos esta capacidad de escuchar, no todos, nuevamente estos comentarios generales a veces cuestan trabajo, pero es difícil aprender a escuchar, es difícil reconciliar todas las voces, porque desde luego que el hecho de escuchar tampoco significa que todo el mundo esté de acuerdo o que todo el mundo tenga la razón, que es todavía más complicado. Insisto, estos problemas no son de un solo día. Eso es lo que también creo que vale la pena comenzar a plantear, ¿no? Con estos directivos o en relación con esta situación de directivos. No es una situación que cambie en un día. Por eso los procesos educativos son para el futuro. Siempre nos están mirando hacia el futuro. Es
poder ya sentar estas discusiones, yo lo he dicho en otros escenarios, he tenido la oportunidad de comentarlo, porque si no las comenzamos desde ahora, pues efectivamente en 30 años seguiremos teniendo esta discusión. Seguro que algunas de estas cosas, para los profesores de más experiencia, pues seguramente que no es nada nuevo, no estoy inventando el agua tibia, como se dice también popularmente. O sea, esta discusión seguramente ya la tuvieron hace 20 años, hace 10, 15, 20, 30, más años incluso. No es una discusión nueva, pero tenemos que tomárnosla en serio, porque otra vez, entre estas distancias, entre esta amplitud, entre estos cambios generacionales, tenemos más población, tenemos nuevos retos, se complejiza la situación, estamos justamente urgidos de una nueva manera de concebir estas relaciones. Hay que comenzar poco a poco. Eso es importante. O sea, no desanimarnos, porque también eso es otro de los puntos. Perder la esperanza, en el mejor sentido de la palabra, que es una esperanza activa, no es algo simplemente pasivo, donde yo mágicamente, como si fuera algo que viene dado desde algún lugar sobrenatural, mágicamente va a venir a componerme las cosas. No, es algo activo. Eso me puede conectar con estas preguntas un poco para seguir comentando algunas de las cuestiones del origen del codiseño. Va a ser, espero que haga resonancia algunos de estos conceptos que vienen justamente, o de dónde viene el codiseño. Viene de Lewin, que ya en 1944, cuando hacía estas investigaciones sobre psicología, pues decía que la investigación-acción era la manera, justamente una de las maneras en las cuales él iba a hacer investigación, porque era un tipo de investigación que producía acción social, que no era solamente teórica. Ese es un primer punto. Entonces, esa parte de acción social, creo que vale la pena retomarla. Estamos tomando en cuenta, o está tomando en cuenta el codiseño, el diseño cooperativo, el diseño participativo. Lo van a encontrar de distintas maneras en la bibliografía, en estas revisiones históricas. Es decir, es considerar las opiniones de la comunidad para tomar decisiones. ¿Cómo me afecta una decisión gubernamental? Bueno, eso se planteaba, por ejemplo, en Escandinavia, en los países escandinavos, en 1970 aproximadamente. Y esto que tampoco no les resultará nada extraño, sobre todo a quienes tienen formaciones más relacionadas con el mundo de la ingeniería, con el mundo de las matemáticas, con el mundo de la tecnología, esta cuestión del pensamiento de diseño, ¿no? El design thinking, para usar el término en inglés. Esta forma de trabajo que tiene que ver con cómo en colectivo maximizo la creatividad, sumo desde mi aporte, desde esta individualidad, sumo para lo colectivo y me permite atender estos problemas que son, no quiero usar el término en inglés, la traducción es mal definidos, ¿no? Son problemas perversos, digo, para hacer un poco de intento de traducción, ¿no? Son problemas que no tienen límites o que tienen muchas aristas de incertidumbre. Entonces, eso es justamente uno de los puntos que nos pueden llevar a plantearnos qué vamos a hacer entonces con este codiseño. Roxana. Yo lo único que comentaría aquí, si sirve de algo, es la importancia de la emoción, ¿no? No hay aprendizaje sin emoción, como no hay teoría sin práctica, ni práctica sin teoría. Yo te veo emocionado. Yo estoy emocionada y espero que todos los participantes lo estén también. Así es que te dejo que sigamos, por favor. Muchas gracias, Roxana. Llegamos entonces a estos puntos que son tal vez el núcleo de esta plática. Y comenzamos con esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué implica entonces el codiseño en esta labor? Bueno, regreso al punto que hacía al inicio, es agregar contenidos, no quitar, porque eso nos lleva justamente a esta cuestión. Voy a repetir el discurso que está en los medios. Bueno, entonces, ¿cómo logramos esta homogeneidad de los aprendizajes? Ya sabemos, ¿no? O sea, si de pronto alguien se tiene que desplazar, porque, bueno, pues efectivamente hay desplazamiento interno, alguien se muda de domicilio, alguien tiene que, lo voy a decir también en voz alta, alguien tiene que salir de su casa por alguna cuestión de violencia, por alguna cuestión negativa. ¿Cómo recupero a ese chico, no? Bueno, ¿cómo hago que efectivamente en todo el país tengamos una base común? Bueno, la base común es el programa sintético. Lo que vamos a hacer es agregar estos contenidos.
Ujú. ¿Por qué? Porque eso nos permite, ya lo decía yo también al inicio y lo recupero aquí, es atender estas necesidades específicas, ya sea del contexto, lo que ahorita acabamos de plantear un poco, o de los mismos estudiantes, ¿no? Situaciones de discapacidades, situaciones de plurilingüismo, son muy comunes, pero también las situaciones socioemocionales, por ejemplo, ¿no? Eso nos lleva a otra vertiente de temas, es decir, los profesores, desde luego, el impacto de la actividad docente está en todo momento en nuestras vidas. Entonces, bueno, pues desde luego también hay que reconocer que somos limitados. Eso, insisto, o sea, este mundo tan amplio que se abre cuando vemos la palabra necesidades, porque hay tantas necesidades como personas distintas y esas personas a su vez tienen una pluralidad de necesidades, bueno, obviamente nos implica hacer una selección. Al final del día, la escuela, lo que hacemos siempre es seleccionar. No podemos y somos limitados, y eso también implica ir transformando esta visión universalista, esta visión de querer abarcar todo, esta visión que teníamos hasta hace algunos años de esta visión global, totalizadora, abarcadora, resulta, en el sentido más práctico del día a día docente, resulta imposible. Por eso hay que saber nuestros alcances y nuestros límites. O sea, eso implica hacer este ejercicio consciente. Y estos alcances y límites, efectivamente, también retomando el comentario de hacer que nos hacían hace algunos momentos, no significa no trabajar. Al contrario, significa trabajar y significa trabajar un montón. Pero es de manera muchísimo más personal. Es también ir reconociendo que esta atención a las necesidades ya no puede ser como en esta lógica en la cual nosotros, y lo digo nosotros porque salvo algunas excepciones, seguro que todos estuvimos en un salón donde todos estábamos en las mismas bancos, en las mismas sillas, todos al mismo, o sea, todos en estas filas una tras otra. O sea, somos muy, o sea, son escasas las ocasiones en las que algunos tal vez nos pusieron en ruedita, ¿no? Entre otras razones, porque ya sabemos que luego hay problemas de mobiliario, ¿no? O sea, no podemos ni mover siquiera el escritorio o los mesabancos. Pero siendo, digamos, o sea, un poco rompiendo con el chiste, yendo hacia el problema real, es reconocer que no somos iguales, pero que estas no igualdades no son una desventaja. Eso siempre nos lo han dicho. El problema otra vez es el famoso cómo, y el cómo atraviesa por la escucha y atraviesa por las limitaciones, es decir, por no querer hacer más de lo que podemos, porque no somos superhumanos, ninguno de los profesores. O sea, también luego nos da el síndrome de Superman, y perdonen si es una referencia de derechos reservados, nos da ese síndrome y entonces queremos resolver todo. No podemos. No podemos, hay que hacer este ejercicio de los límites, porque eso también nos lleva, por ejemplo, a la cuestión de, entonces, ¿a qué hora voy a hacer todo eso? Tenemos que atravesar por reconfigurar el tiempo, cuál es nuestro manejo del tiempo y qué esperamos hacer en ese tiempo. Eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un instante de los directivos, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo los que son directivos? ¿Qué estamos haciendo y qué se nos está exigiendo? Porque también, desde luego, como directivos se tienen ciertas exigencias. También hay que ir reconfigurando estos roles que tienen que ver justamente con la organización de la escuela. ¿A qué hora nos vamos a coordinar con otros docentes? Yo también tengo vida, o todos tenemos vidas, o intentamos tener vidas fuera de la escuela, fuera de nuestro ámbito laboral, que es en este caso el entorno escolar. ¿Cómo nos vamos a coordinar si no nos conocemos? Y esto implica esta noción muchísimo más humana. Vale la pena, insisto, tomarnos en serio esta coordinación con los docentes. Aquí ahora vamos a conocer sobre el contexto. Cuando vivo, por ejemplo, en una ciudad, donde cualquiera de nuestras ciudades, porque ya ahora hay muchísimas más que hace 30 o 40 años, desde luego, quienes no estén en el área metropolitana aquí de la Ciudad de México, se sabrán perfectamente que se están expandiendo el mundo urbano a velocidades inusitadas. ¿A qué hora voy a comenzar a conocer sobre mi comunidad? Si yo acabo de llegar, por ejemplo, hace 5 años, yo no soy de ahí. Yo me tuve que mudar ahí por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales, por N número de cuestiones. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, eso implica justamente esta triada de elementos, estos 3 elementos que ustedes están viendo en la pantalla. Bueno, son consideraciones que son retos, son desafíos, pero también son posibilidades de cambio para lo que tenemos que hacer en la escuela. No perdamos de vista que este codiseño tampoco es infinito.
tiene que ver con observar de forma obligatoria el programa sintético, que eso es lo que da esta base común para que todos los estudiantes del país puedan tener justamente ciertas bases. Y después, limitado desde luego, porque a alguien también le puede inquietar esta cuestión de la laicidad. O sea, entonces eso implica efectivamente escuchar absolutamente todo. No, también hay un límite que tiene que ver con la laicidad. Es la base de la democracia, la laicidad. O sea, sin laicidad no se entiende la democracia. Y esta cuestión de cientificidad, que quisiera precisar, porque así es como dice el documento curricular. Si ustedes leen con atención la Constitución Política, el artículo 3º habla de los logros del progreso científico, de los resultados del progreso científico, perdonen ustedes. Entonces, no es lo mismo. O sea, cientificidad no es exactamente igual a los resultados del progreso científico. Y también, desde luego, es otra discusión que no es clara en este documento, pues en la Carta Magna, qué es eso del progreso científico. Entonces, ahí tenemos otra área de discusión, seguramente también muy rica para poder avanzar. Roxana. Perdona que interrumpa, gracias por darme ahorita la palabra. Nada más un poquito para atrás, me voy muy poco. Hablando un poco del contexto, el maestro Rubén Terrazas, no, perdón, me estoy equivocando, tenía otra nota. El maestro Joven Martínez dice, primarias bilingües. ¿Será viable que en el codiseño se incluyan contenidos y o métodos para desarrollar el bilingüismo? Es un tema que pasa desapercibido, pero determina el futuro de los estudiantes. Le agradezco nuevamente también al profesor que nos hace el comentario. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes han estado interactuando con nosotros en este webinar. Es justamente uno de los puntos, de hecho, el documento para el docente, que por ahí también seguramente habrán visto los banners al respecto de estos documentos. Ya saben que también aquí, para quienes nos sigan después, de quienes no estén en la transmisión en vivo, ya saben que en la parte de abajo están la descripción y están algunos documentos que pueden ayudar a ampliar esta discusión sobre el codiseño. Entre esos documentos está, si no lo tuvieron oportunidad de verlo con calma en el CTE, o sobre todo para quienes no sean ahorita docentes frente a grupo, bueno, pero que estén interesados en el tema, bueno, está el documento del avance del libro para el maestro, y en ese documento justamente uno de los puntos que se aborda es esta cuestión de el codiseño referido específicamente a los chicos, usuarios de lengua indígena o de lenguas indígenas, porque ya sabemos que a veces no solamente usan una, sino usan más de una, sobre todo en ciertos estados de nuestro país. Entonces, efectivamente, esta cuestión del bilingüismo es uno de los elementos cruciales en este codiseño. ¿Cuáles son esos métodos? Ahí también nos da flexibilidad, al menos otra vez en el discurso, y tendríamos que hacer valer ese discurso, porque es un discurso no solamente institucional, sino es un discurso normativo. Insisto, también para ir un poco, que no se pierdan esta temporada, esta cuarta temporada, y quienes no tuvieron oportunidad de seguir el webinar de la semana pasada, yo les recomiendo que se metan aquí a la página de Red Magisterial y que puedan echarle un ojo al webinar 90, porque justo en la medida en la que nosotros conocemos nuestros lineamientos, nuestra normatividad, podemos hacerla valer, ¿no? Y una de las cosas que dice justamente tiene que ver con esa autonomía, ¿no? Y con esta cuestión de los métodos, de la libertad de métodos, en este sentido, referido a la cuestión del uso de las lenguas indígenas. Es una pregunta justamente que viene muy a cuento de este papel de las niñas, los niños y los adolescentes en el codiseño. Yo decía también hace algunos minutos que todos pueden contribuir al codiseño. Y entonces alguien, desde luego, puede decir, bueno, ¿a poco cómo le va a hacer un niño de 6 años para entrarle al codiseño, no? O sea, ¿realmente es posible? O sea, por eso es importante saber que si nuestras prácticas pueden ser compatibles con esta co-construcción curricular, que es una de las maneras donde lo que está planteando el codiseño, si ustedes también, insisto, leen los documentos que se les ha pasado los banners a lo largo de la transmisión aquí en el webinar,
Y si no los pudieron pescar, pues nuevamente les recuerdo que están aquí en la parte de abajo, en la caja de descripción. Bueno, pues ahí justamente hay algunos documentos que hablan del codiseño como co-construcción curricular. Ese es el nivel, pues, que plantea este codiseño. Y esta cuestión de las niñas, los niños y adolescentes, cómo lo hacen incluso los más chiquitos, tiene que ver con prestar atención a sus intereses. Yo les voy a dejar aquí una pregunta que un niño de 7 años me hizo cuando me dice, ¿qué pasaría si el sol tuviera forma de diente? Entonces, cuando escucho esta pregunta, pues desde luego que es sumamente revelador. Si nos atrevemos, si nos podemos atrever en el salón de clases a contestar este tipo de preguntas, efectivamente a considerar este tipo de intereses y a fomentar esta curiosidad, ¿no? O sea, ahí están. O sea, cuando atendemos estas preguntas y cuando sabemos que son preguntas que nunca hemos escuchado, que son completamente originales, que como lo sabemos todos perfectamente, o sea, la lógica de los niños en el sentido de estos procesos cognitivos son cualitativamente distintos a los de los adultos, pero tienen este recorrido, esta visión constructivista, esta visión piagetiana que hemos sabido y que además somos testigos de ella en el aula. Bueno, ¿en qué medida la podemos incorporar? Eso es parte justamente del codiseño, incorporar estas preguntas inesperadas, estas preguntas que son además ricas, que digo, puede ser una buena pregunta para los que nos siguen en este webinar. O sea, ¿cuáles serían las posibles respuestas al respecto de esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si el sol tuviera forma de diente? He platicado con colegas del área de matemáticas, con colegas del área de ciencias, y bueno, por supuesto que genera respuestas muy, muy interesantes. Roxana. Sí, por supuesto no tengo una respuesta, me hubiera quedado atónita si hubiera escuchado esa pregunta, pero creo que viene muy a cuento el comentario que quise leer antes del maestro Rubén Terrazas Vázquez. Él hace una pregunta y él mismo responde. Dice, el codiseño lo realizamos cuando los alumnos nos cuestionan. ¿Y esto para qué me sirve aprenderlo? Pregunta. Y contesta, nos lleva a realizar ajuste o adecuaciones a nuestra intervención docente. No es que nunca hayamos hecho codiseño, ya lo hacemos, siempre lo hemos hecho y le agradezco nuevamente al profesor Terrazas también esta intervención que nos hace. Efectivamente, el codiseño también tiene que ver con esta incorporación de estos temas y por eso insisto, estas necesidades de los chicos, de niños, niñas y adolescentes es muy rápidamente cambiante, ¿no? De día a día, insisto, a veces de minuto a minuto en el aula. Somos testigos de este codiseño. Hay cosas que, ya lo decía yo, no cambian, pero esto es uno de los elementos cruciales. Efectivamente, también retomo algo que también ya se había señalado en los comentarios que nos hicieron favor de compartirnos, esta cuestión de escuchar atentamente. O sea, yo también algo que aprendí en algún momento es saber ser un colega intelectual de los niños, porque esa es la palabra, ser un compañero intelectual, un partner, para decirlo con este anglicismo, implica y pasa obligatoriamente por escuchar con toda atención. Y a veces, gente, vamos tan deprisa que no escuchamos. Y seguramente que quienes han vivido efectivamente cualquier relación interpersonal, a más de uno seguramente nos ha pasado de, espérate, no me estás entendiendo. Bueno, es eso, volver a estas preguntas que están en el mundo real y volverlas a escuchar en la escuela, pero ser consciente de ellas, ¿no? Esa es una duda, ¿no? Alguien también puede decir, bueno, entonces, si tengo un grupo, como ocurre en la mayor parte de los grupos de nuestro país, de 40, 50, 60 chicos, o sea, ¿a qué hora voy a abordar todas esas necesidades? ¿No? O sea, esa es una pregunta completamente necesaria de plantearse. Y desde luego atraviesa por priorizar, o nuevamente, o sea, siempre hemos priorizado. Sí, esa priorización desde luego nunca es satisfactoria. Eso es otra vez reconocer las limitantes, pero es también aprovechar las fortalezas del mismo grupo. Los chicos, o sea, aprovechar esta noción de comunidad que, insisto, es otro de los conceptos clave y por eso es tan valioso retomar este concepto de la comunidad. Todos, entre todo, podemos muchas cosas. Atender estas
posibilidades es también distribuir, contribuir de manera creativa, como yo también señalaba hace algunos minutos, a estas necesidades. No soy Superman, no lo puedo todo, es reconocer limitantes. Pese a todo mi esfuerzo, pese a todo el trabajo que involucra el ser docente. Implica por hacer partícipes a todo el mundo, y esa es la segunda pregunta, o sea, ¿cómo les vamos a explicar entonces ahora esto? Bueno, ¿cómo tiene que ver justamente, sobre todo cuando tenemos estas cuestiones que ya sabemos, lo decía yo hace rato, los papás que usan la escuela como el lugar donde dejan, y voy a usar tal vez un vocablo muy fuerte, botan a los chicos ahí. Bueno, pues hay que, insisto, en esta noción de ciudadanía, porque es una noción de un nuevo ciudadano, ¿qué queremos hacer? Sí, tenemos que volvernos a involucrar como sociedad en esto, ¿no? E implica, sí, picar piedra. Implica hacer este diálogo con los madres, con los padres, con los cuidadores, con quienes están con los chicos. Señor padre de familia, escúcheme, ayúdeme a escuchar esta nueva situación. Y desde luego también estas cuestiones del codiseño también nos llevan a dos dichos por ahí, seguramente los habrán escuchado. Dicen que la victoria todos se la atribuyen y la adversidad es solo de una persona, ¿no? Es decir, cuando algo sale mal, pues es el profe, la profesora, el profesor, el que termina, como se dice también, pagando los platos rotos, ¿no? No. Involucrarse en esto atraviesa por esta colaboración, por esta co-construcción. No es una sola persona la que construye esta nueva escuela mexicana. Somos todos, y somos todos implica ir avanzando para que realmente seamos todos. Y en el lado opuesto, desde luego, pues cuando dicen que un médico cura, 2 dudan y 3 muerte segura, bueno, el otro extremo es ¿cómo le vamos a hacer para que no se empalmen las necesidades, para que no se contrapongan? Bueno, es que ese es justamente otro de los puntos. Queremos a veces esta vía perfecta de resolución de los problemas y no, la perfección tampoco no existe, nos exigimos de más. Es aceptar estas limitaciones, es aceptar que efectivamente a veces se van a quedar cosas fuera y no por eso somos malos docentes. Insisto, tenemos ya demasiadas cargas como docentes como para todavía ponernos una losa mayor. Roxana. Encantados, las retomaremos, aunque el tiempo ya está un poco encima, pero sí quiero hacer una intervención que implica a 2 comentarios que están en el chat. Una es de la maestra Angélica Rendón y que comparto profundamente y muchos maestros de secundaria también lo harán. Dice, ¿cómo lograr el codiseño en secundaria donde no coincidimos en horarios? Mientras unos llegan, otros van saliendo. Esa es una. Y la otra, perdona que te haga 2 juntas, luego eso es muy difícil de coordinar. Otra la hace el maestro Gustavo Luna. Dice, este programa retoma sus ideas del programa de 1985, solo que ocasiona ruido porque siempre estamos a la expectativa de hacer modificaciones o cambios en nuestra forma de realizar nuestra labor. Creo que las 2 son preguntas que preocupan mucho a los maestros. No sé si te lo compliqué poniendo 2 preguntas juntas, pero a ver si nos puedes ayudar, Alejandro. Gracias. Claro que sí, Roxana, con todo gusto respondo las inquietudes de los profesores, o más bien planteo más elementos para la discusión. Sobre la cuestión de secundaria, no olvidemos que por el momento, si ustedes también en uno de los documentos del CTE, se está planteando efectivamente que, bueno, pues cada quien va a seguir con el tratamiento de las asignaturas. Aquí el codiseño tiene que ver, bueno, con otras consideraciones que se tendrán que lograr estos espacios, no están ahorita dichos, sino están puestos, hay que ir encontrando estos espacios. Efectivamente, ¿no? Empatar los horarios, pues resulta imposible. De momento, si se dan cuenta administrativamente, insisto, está en uno de los documentos del CTE, es esta cuestión de se sigue manejando cada quien de manera separada. Que eso no exime, o eso no tendría que ser también en algún
en algún nivel de discusión, esta posibilidad justamente de aprender a dialogar y de hacer comunidad, ¿no? Que es una consideración que tendríamos que estar haciendo, y de interesarse por la comunidad, que no solamente, ya lo decía yo hace un momento, ¿no? O sea, son las personas, son los problemas, son las historias, pero también qué queremos lograr de esta noción de comunidad. Por eso hablo de porvenires. Nos lleva también a reconceptualizar la noción de tiempo en el aula, ¿no? Ya no solamente es esta cuestión global, es esta cuestión, aquí sí, dicho de otra manera, es mejor ir hacia adentro de los problemas que simplemente hacer este vuelo de pájaro sobre los problemas. Y eso, y me lleva a la segunda intervención que hacía el profesor, que también nos hizo favor de comentar, o sea, ¿qué va a pasar, ¿no? Cómo vamos a cambiar nuestras, si las necesitamos cambiar o no. Bueno, esto es atreverse a convivir con la incertidumbre. O sea, no solamente es el plan de estudio 2022 el que nos invita a esta convivencia, que puede ser incómoda, desde luego, no, siempre preferimos la certeza, siempre preferimos el control, pero aquí nos está recordando estas cuestiones de somos limitados, vamos a fallar, de hecho, no solamente podemos, sino vamos a fallar, pero eso no nos hace malas personas, eso significa la posibilidad de volver a intentarlo en cada ocasión. Hemos dicho sencillamente, pues hemos visto en esta cuestión del codiseño, vimos pues la definición de los documentos curriculares y además de la historia, pero esto nos plantea justamente estos retos, estos alcances y estos límites, ¿no? O sea, el diálogo, que es una de las nociones centrales, que es volver a aprender a dialogar, volver a aprender a escuchar. ¿Cómo dialogamos cada persona? Tenemos distintas maneras. ¿Cómo conocemos a la comunidad? También, o sea, vamos a tener que inventarnos nuevas maneras de conocer a la comunidad. Este manejo del tiempo que tiene que ver con la distribución de las actividades, con bajarnos el control, con bajarnos la tensión, y esta cuestión de la incertidumbre que, insisto, si ustedes leen los documentos que están en la discusión internacional sobre la educación, nos han hecho énfasis y es una de las lecciones que ahorita la pandemia nos ha dejado, ¿no? O sea, la incertidumbre es algo con lo que desafortunadamente o afortunadamente tenemos que aprender a convivir de mejor manera. Ya no vivimos en el mundo de certezas que probablemente nuestros padres o nuestros abuelos vivieron. Roxana, muchísimas gracias por esta pequeña intervención. Ay, qué linda. Por ese tiempo para poderlo discutir. Sí, perdona que te interrumpa. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti. Ha sido estupenda esta charla. Creo que ha dado luz, con todo y que ya hay muchos documentos y conferencias de gente muy interesante, como la de la rectora de la UPN acerca de este tema, que también les recomendamos. Es clave el tema, y si ustedes consideran necesario ahondar en alguna cuestión, comuníquennos, por favor, su interés al respecto. Nosotros vamos a cerrar ya con la pena, pero te queremos agradecer muchísimo, Alejandro, por habernos compartido todo esto y por ser tan amable con tus respuestas y tan claro. Seguramente se quedó algo en el tintero, eso siempre ocurre, pero para eso es bueno estar entrando frecuentemente a este tipo de pláticas. Gracias nuevamente, gracias a todos los participantes, pero no quisiera despedirme sin antes compartirles un pequeño video de Red Potencia. Es un video que les puede servir, que puede ser útil lo que ahí se anuncia. Entonces, pues, corre video, por favor. Y me Para que no te pierdas ningún contenido de Red Magisterial, necesitas una red que te mantenga conectado. Cámbiate a Red Potencia, la telefonía que con solo 100 pesos accedes a llamadas, mensajes y 5 GB de datos para navegar. Todo con cobertura en México, Estados Unidos y Canadá. Además, nuestros paquetes tienen vigencia de 30 días. Dile adiós a las recargas semanales y hola a los paquetes de telefonía de Red Potencia. Consulta términos y condiciones en redpotencia.net. Quisiera también, y perdón, Alejandro, te pido por favor nada más que te despidas tú también, que ni chance te di antes de anunciar el webinar de la próxima semana. Una disculpa.
No, Roxana, nada que disculpar, al contrario, nuevamente gracias por la oportunidad, por el tiempo. Efectivamente se quedan muchas cosas en el tintero. Agradeceremos muchísimo los comentarios de los profesores, si es que esta discusión fue de su interés, qué se puede mejorar, qué se puede ahondar. A mí me encantará desde luego pues poder tener esta realimentación de parte de todos los que nos han tenido la oportunidad ahorita de seguirnos, quienes nos seguirán no en el sincrónico, sino más adelante en la retransmisión, que se queda, pues por supuesto, aquí en la página de Red Magisterial. Y agradecer, desde luego, agradecer tus intervenciones, tu apoyo en este webinar. Y bueno, pues agradecer, por supuesto, a todo el equipo de Red Magisterial por la invitación, por todo el apoyo técnico, por todas las cuestiones justamente que permitieron pues llegar a todos los docentes que nos acompañan en esta tarde. Gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Mil gracias, Alejandro. Y sí, esperamos que sean muchísimos los maestros que se unan y que estemos resolviendo muchas de sus dudas, que de eso se trata, y que los animemos a seguir. El próximo webinar que queremos presentarles, de nuevo el siguiente jueves a las 4 en punto, es el webinar 92 de esta temporada y se llama Las metodologías de enseñanza en el plan de estudio 2022. Esto va a ser, como les acabo de decir, el jueves 16 de febrero a las 4 p.m. Les agradecemos de nuevo mucho a todos los participantes. Ha sido exquisito leer sus comentarios y sus preguntas. No dejen de hacerlo. Nos ayuda a todos. Queremos tener la antena puesta y la escucha siempre con ustedes. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.